Mi nombre es Vicente Losada y soy activista de la plataforma contra los fondos buitre y también de la auditoría ciudadana de la deuda en sanidad. Ambos colectivos se constituyeron en el caso de la plataforma en octubre del 2017 y en el caso de la auditoría ciudadana de la deuda en sanidad, Audita Sanidad, nos constituimos en abril del 2013. Y desde entonces pues venimos trabajando en la denuncia del deterioro de la sanidad pública y en el papel que los fondos buitre están teniendo en todos los sectores de la actividad económica y especialmente en el caso de la sanidad. Bueno, pues se puede decir que el negocio ha sido absolutamente redondo, tanto para los intereses del Partido Popular, que se ha financiado, como todos sabemos y todas sabemos, con corruptelas, como para personas concretas del propio partido, que ha posibilitado puertas giratorias. En el caso concreto de la sanidad también son conocidas, como el de Juan José Güemes o el de Manuel Lamela, y también para los intereses y los negocios de los grupos empresariales y financieros muy próximos al Partido Popular. Como todo el mundo sabe, el Partido Popular lleva gobernando en la Comunidad de Madrid desde el año 1995. Desde esa fecha hasta nuestros días han venido realizando una serie de actividades en aras de, digamos, desarrollar el ámbito y el papel del sector privado dentro de lo que es la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho a través de diferentes medios, entre los que cabe destacar, yo diría, en primer lugar, el desarrollo de las llamadas colaboraciones público-privadas, que no son ni más ni menos que la colaboración. Esto es una figura que se desarrolló en el Reino Unido y que está extendida a lo largo y ancho de toda Europa y que también se ha importado a España. Este desarrollo de las colaboraciones público-privadas en el campo de la sanidad se ha dado especialmente en la construcción de una serie de hospitales que se empezaron a construir con la llegada de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid y que se concreta en la construcción de 7 hospitales llamados modelo PFI y 4 hospitales denominados modelo PPP. Voy a explicar brevemente para que la ciudadanía lo entienda que se puede conocer como que es un hospital modelo PFI y un hospital modelo PPP. Un hospital modelo PFI es aquel que la parte, llamémosla, sanitaria, es decir, la que está comprendida por los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, etcétera, etcétera, la gestión de esta parte sanitaria corresponde a la Comunidad de Madrid y depende la plantilla de la propia Consejería de Sanidad. Y luego la mal llamada parte no sanitaria, y digo mal llamada porque los servicios que comprende, como son los servicios de mantenimiento, los servicios de restauración, los servicios de limpieza, etcétera, etcétera, esta parte es la que de alguna manera es gestionada por una empresa privada. Esto es lo que caracteriza a los hospitales llamados modelo PFI, es decir, son modelos semiprivatizados, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y los hospitales modelo PPP se caracterizan porque la gestión exclusivamente la realiza una empresa privada, es decir, tanto la parte sanitaria como la mal llamada no sanitaria lo gestiona una empresa privada. Estas serían las diferencias, digamos, significativas entre lo que es un hospital modelo PFI, que son las siglas en inglés de Iniciativa de Financiación Privada, y un hospital modelo PPP, que son las siglas en inglés de lo que se entiende como colaboración público-privada. Bien, estos procesos se han llevado mediante una concesión que se ha hecho a empresas constructoras, subrayo, empresas constructoras, que se encargaban no solamente de construir el hospital, sino que también hay que señalarlo de manera muy importante, son las que se les han adjudicado a su vez la gestión mediante una concesión a 30 años de esta parte llamada no sanitaria. Esto sería en lo que tiene que ver con los hospitales modelo PFI. Y con los hospitales modelo PPP, como ya he dicho, que corresponde la gestión, el total de la gestión a una empresa privada,
pues digamos que en este caso se realiza mediante el pago de un canon, que es un canon anual, pero que varía en función de una serie de variables que no voy a entrar aquí, pero que en muchos casos no son siempre claras y que además también tienen irregularidades o supuestas irregularidades en el pago de este canon anual a los hospitales privados. En cualquier caso, lo que yo sí me gustaría significar es que el sobrecoste que supone la construcción de estos hospitales, que en concreto en Madrid se han construido 11, 7 hospitales modelo PFI y 4 hospitales modelo PPP, supone un sobrecoste de entre 6 y 7 veces más que si esos mismos 11 hospitales se hubieran construido con recursos públicos. Esto es importante subrayar porque de alguna manera el gobierno del Partido Popular está produciendo un despilfarro de recursos que bien podrían haber ido a, digamos, incrementar el gasto en lo que son, digamos, la propia atención pública, la propia atención sanitaria pública, la de los hospitales públicos y de la atención primaria y la salud pública. Además de este elemento de la colaboración público-privada, también hay que subrayar otro también importante, que es la privatización de servicios sanitarios y no sanitarios. Es decir, no solamente a lo largo desde el año 95 se han quedado contentos con el desarrollo de este procedimiento de colaboración público-privada, sino que además también han privatizado servicios como el laboratorio de análisis clínicos, que se ha privatizado, la extracción de sangre mediante un convenio que en su momento ha habido entre Cruz Roja y la Comunidad de Madrid, quitando protagonismo al Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, de gran prestigio no solamente a nivel de la comunidad, sino a nivel del Estado e incluso a nivel europeo, y esto se ha, digamos, privatizado, concediéndole una parte de la extracción de sangre a Cruz Roja. Otro tema que también se ha privatizado ha sido la lavandería hospitalaria, la limpieza de los hospitales, el mantenimiento de los propios hospitales, muchos aparcamientos que están gestionados por empresas privadas en los hospitales que he comentado, modelo PFI, y también la rehabilitación o la restauración de los hospitales. Este sería el segundo gran elemento que también ha producido este gran negocio que, como he comentado al principio, ha sido un negocio y está siendo un negocio redondo para diferentes intereses. Y el tercer bloque, y con esto ya acabo, sería el de la derivación de pacientes a clínicas y hospitales privados. No voy a extenderme en este caso, pero lo típico, un paciente que tiene una determinada patología, que va a un hospital público y que por diferentes razones y circunstancias la Consejería de Sanidad para hacerle determinadas pruebas diagnósticas, deriva este paciente a una clínica o a un hospital privado. Y esto también ha producido un sobrecoste que está más o menos estimado en aproximadamente 6 veces más que si ese mismo paciente con esa patología que acabo de indicar hubiera sido tratado en un hospital público. Y esto no solamente lo denunciamos desde la plataforma contra los fondos buitre y desde la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, sino que la propia Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, organismo nada sospechoso, en un informe reciente pues, ha señalado este tema que estamos comentando de que el sobrecoste por esta circunstancia es en torno a las 6 veces más para una misma patología. Esto sería un poco, a grosso modo, cuáles serían los 3 grandes bloques que han producido que el negocio desde el año 95 que gobierna el PP haya sido absolutamente redondo, no solamente para el potencial, digamos, financiación en caja B del Partido Popular, sino también el negocio para las empresas que de alguna manera han sido adjudicatarias de todos estos servicios que acabo de comentar. Ha habido 4 hospitales modelo PPP que, para que la ciudadanía los conozca, pues supongo que ya más o menos se conocen, pero son el Hospital de Torrejón, el Hospital de Valdemoro, el Hospital de Villalba y el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, que lo digo así para que se diferencie con el hospital público que también está en la propia ciudad de Móstoles. Estos son los 4 hospitales modelo PPP que, como he dicho, son gestionados en su totalidad por una empresa privada. De estos 4 hospitales, como me has comentado,
que dijera más o menos qué empresas son las que lo adjudican, pues tanto el Hospital de Valdemoro como el Hospital de Villalba y el Juan Carlos I de Móstoles están gestionados por la empresa Quirón Salud, que a su vez esta empresa Quirón Salud es propiedad de la principal empresa multinacional alemana de la sanidad privada que se llama Fresenius. Esto sería un poco a efectos de contestar a la pregunta que me has hecho sobre qué empresas son adjudicatarias. Y en lo que tiene que ver con los hospitales que he comentado en la pregunta anterior de los hospitales modelo PFI, pues hay 7 hospitales que están, digamos, distribuidos a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, como son el Hospital de Arganda, el Hospital de Parla, el Hospital de Aranjuez, conocido también como el Hospital del Tajo, el hospital que hay en San Sebastián de los Reyes, en Coslada, en Vallecas y finalmente el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Esto sería en cuanto a hospitales, pero no solamente es que hay hospitales privatizados, sino que también hay centros de especialidades. En concreto, en Madrid capital, el centro de especialidades de Pontones, que está al lado de la Puerta de Toledo, y el centro de especialidades de Quintana, que está en la zona del barrio de Argüelles, son 2 centros que también están privatizados y que los gestiona la misma empresa que he comentado antes, que gestiona los hospitales de Valdemoro, Villalba y Juan Carlos I de Móstoles, que es Quirón Salud. Y finalmente, habría también que señalar, como ya he dicho antes, el laboratorio centralizado de análisis clínicos que está ubicado físicamente en el Hospital de San Sebastián de los Reyes y que estos análisis clínicos, que son de una parte muy importante de la población madrileña, se realizan de manera privada en este laboratorio ubicado en el Hospital de San Sebastián de los Reyes. Al margen de todo esto también, como ya he dicho antes, también hay servicios privatizados dentro de los propios hospitales. Esto en lo que tiene que ver con los hospitales, digamos, con la parte de los hospitales gestionados por la Comunidad de Madrid, pero también hay otros acuerdos y hospitales también privatizados, como es el caso del convenio singular suscrito con la Fundación Jiménez Díaz, que también está gestionada por Quirón Salud, y también a efectos de que nos hagamos una idea más o menos aproximada, a lo largo de todo en España, pues también hay diferentes hospitales que también se han privatizado, como es el caso del Hospital de Alcira en Valencia. Hay algunos hospitales más en Valencia, como el Hospital de Denia. En Galicia está el Hospital Álvaro Cunqueiro. En Castilla y León está el Hospital de Burgos. Y, bueno, por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, también está el Hospital General de Cataluña. Todos estos hospitales son hospitales que han sido privatizados por los diferentes gobiernos del Partido Popular cuando ha estado en el gobierno, en cada una de estas comunidades autónomas. Aquí habría que distinguir dos grandes bloques, ¿no? De penetración de los fondos buitre. Es decir, los fondos buitre han penetrado mediante una serie de procedimientos en la sanidad pública, pero también los fondos buitre han penetrado en la sanidad privada. En lo que tiene que ver con la sanidad pública, en el caso concreto, bueno, en general, los fondos buitre, lo que tendría que comentar inicialmente es que el papel de los fondos es un papel que es de compra y venta de manera, digamos, compulsiva y en el corto plazo. Es decir, el fondo buitre o el fondo de inversión especulativo es un fondo que lo que quiere es tratar de obtener el máximo beneficio en el menor plazo de tiempo posible. Y evidentemente no tienen ninguna intención de comprometerse con la sanidad. Si tienen intención de entrar en la sanidad es porque ven que hay oportunidad de negocio, es decir, oportunidad de obtener grandes beneficios en el corto plazo. En el caso de, como he dicho antes, de la sanidad pública y en concreto en la Comunidad de Madrid, digamos, la forma de penetración que han tenido ha sido mediante las colaboraciones público-privadas que he dicho anteriormente y especialmente en los llamados modelos PFI, es decir, los modelos de hospital semiprivatizados. Estos modelos, como ya he dicho antes, son hospitales que se conceden en una serie de empresas mediante una concesión a 30 años prorrogables y que estas empresas pues, son las empresas más importantes del ámbito de la construcción.
y que de alguna manera quisieron entrar en el pastel, entre comillas, del sector sanitario, porque venían de una situación de crisis derivada del crash inmobiliario que se produjo a partir de la crisis financiera del año 2008. Y las empresas que normalmente han sido adjudicatarias de este tipo de hospitales, pues han sido empresas como SACIR, Fomento de Construcciones y Contratas, ACS del señor Florentino Pérez, OHL, que junto con SACIR también forman parte de las empresas adjudicatarias de estos modelos de hospitales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que a partir más o menos del año 2013, estas empresas, como que ya he mencionado, junto con alguna otra entidad financiera, como puede ser Bankia, lo que han hecho ha sido vender una parte de su accionariado a una serie de fondos. Entre ellos, fundamentalmente, entre estos fondos, lo que cabe destacar fundamentalmente son el fondo LBIP, que es un fondo que pertenece a una entidad financiera británica, en concreto el Lloyds Bank, y también han vendido su accionariado a otro fondo de inversión especulativo, en este caso holandés, que se conoce como DIF, DIF. En concreto, para que nos hagamos una idea de la importancia que ha tenido y que tiene el papel de la penetración de los fondos buitre en la sanidad privada y en concreto en la Comunidad de Madrid, de los 7 hospitales que he comentado, modelo PFI, que actualmente existen en la Comunidad de Madrid, ya de esos 7 hay 5 hospitales que el 100% del accionariado lo detentan ya fondos buitre. Incluso en el caso del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, inicialmente se vendieron el accionariado por parte de una serie de empresas constructoras al fondo de inversión DIF y escasamente hace unos días este fondo de inversión DIF ha vendido su accionariado a otro fondo de inversión especulativo canadiense, en este caso con el nombre de Brookfield. Es decir, que como veis, se puede claramente decir que los fondos buitre tienen, digamos, una vocación de hacer negocio y además en el corto plazo. DIF no ha necesitado nada más que aproximadamente 3 años para vender todo su accionariado a este nuevo fondo de inversión canadiense que acabo de comentar, que se llama Brookfield. Y en el tema de la sanidad privada me gustaría subrayar solamente el caso de la Fundación Jiménez Díaz. Hay un fondo de capital riesgo también, o fondo de inversión especulativo, cuyo nombre es CVC Capital Partners, que a través de varias operaciones de compra y venta a lo largo de una serie de años, en concreto en los 2 o 3 últimos años, obtuvo unos beneficios de 2.600 millones de euros, subrayo, 2.600 millones de euros, como consecuencia de que era el principal accionista de la empresa Quirón Salud. Y que cuando Quirón Salud fue adquirida o fue vendida a la empresa multinacional alemana que ya he comentado anteriormente, que se denomina Fresenius, o se llama Fresenius, fruto de esa compra-venta, el CVC Capital Partners obtuvo unos beneficios de 2.600 millones de euros. Yo creo que esto ya es claramente significativo de cómo penetran y además de cuáles son los beneficios que obtienen. Pero no solamente esto, sino que también me gustaría señalar el papel que determinados personajes, que ya he comentado antes con las famosas puertas giratorias, han tenido y tienen en colaborar con el papel de los fondos buitre. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo para que nos hagamos idea. El señor don Pedro Morenés, que fue exministro de Defensa cuando el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, durante los años 2017 y 2018, cuando era embajador en Estados Unidos, presionó al gobierno de la Generalitat Valenciana para que favoreciera al fondo de inversión norteamericano conocido como Centene Corporation para que no revirtiera en el hospital de Alcira, que es uno de los hospitales que he mencionado anteriormente, que esto estaba privatizado y que, bueno, recientemente, cuando era Carmen Montón consejera de Sanidad
de la Generalitat Valenciana pues se ha revertido al sistema sanitario público. Pero antes de que se revirtiera, el señor Morenés presionó a la Generalitat Valenciana para que no revirtieran en el hospital de Alzira, precisamente actuando en beneficio, en interés de Center Corporation, un fondo de inversión especulativo en contra del interés público español, ¿no? Bueno, la estrategia de los fondos buitre en la sanidad es muy similar a la que siguen los fondos buitre en el tema de la deuda. Es decir, no me voy a extender, pero es el papel que tienen es que intentan comprar empresas, en este caso hospitales públicos o semipúblicos, mediante el accionariado, para sanear estas empresas. Pero lo de sanear lo digo entre comillas, porque ¿qué significa sanear un hospital semiprivatizado público? Pues significa que lo que hacen es tratar de disminuir salarios y gastos. ¿Con qué objeto? Con objeto de que los costes de ese hospital o de la parte que gestiona esa empresa que ha vendido al fondo buitre esas acciones, pues disminuir y mejorar la cuenta de resultados, lo cual significa que si mejoran la cuenta de resultados, las acciones van a incrementar su valor y, por lo tanto, en el corto plazo, como ya he señalado, van a poder venderlas al mejor postor. Esto sería, digamos, un poco la estrategia que siguen los fondos buitre en el tema, ¿no? Claro, la cuestión es que aquí lo importante para que el ciudadano sea consciente de lo negativo y de la importancia de tener que luchar contra el papel de los fondos de inversión especulativos es que el objetivo, evidentemente, de los fondos de inversión o los fondos de capital riesgo no es mejorar la salud de la población, sino conseguir los mayores beneficios para sus accionistas y además en el menor corto plazo de tiempo, ¿no? Aparte de eso, esto también es cierto que hay otro factor, y es que hay el valor de lo que significa la salud y la asistencia sanitaria tiene un gran apoyo social por parte de la población. ¿Y esto qué significa? Significa que siempre ellos saben que siempre va a haber una demanda por parte de la población. Y claro, les interesa el sector sanitario en la medida que saben que va a haber permanentemente una demanda de ese sector y, por lo tanto, van a poder sacar, entre comillas, tajada y beneficios a pesar de los recortes que se estén produciendo en la sanidad pública. Claro, esto tiene unos efectos que son, en esta estrategia tiene unos efectos que son muy importantes. En primer lugar, pues que, como he dicho, un fondo buitre a comprar las acciones de un hospital semipúblico, la repercusión que tiene al reducir salarios y gastos y plantilla es que se produce una disminución en la calidad de la asistencia a los pacientes. Y además se produce una precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que están en ese hospital. Ese sería el primer efecto negativo que produce el acceso de los fondos buitre a este tipo de hospitales. Pero además, el problema es que el progresivo deterioro que se produce en ese hospital, pero con los recortes que también se producen en los hospitales públicos, lo que está disminuyendo, como ya he dicho, es la calidad de la asistencia a los pacientes, y todo esto lo que motiva es que por la búsqueda por parte de ciertos sectores de la población que busquen otras alternativas. ¿Cuáles? La contratación de los seguros sanitarios privados. Por eso podemos ver que a lo largo de la crisis económica y financiera, bueno, y medioambiental que se ha producido en el periodo 2008-2019, vamos, prácticamente en el que estamos, porque sigue habiendo crisis, se ha producido un aumento significativo en la contratación de pólizas de seguros privados. ¿Pero qué efecto tiene esto? El efecto que también tiene es que, como los hospitales que acabo de mencionar, que están en poder de los fondos de inversión especulativos, tienen acceso a las bases de datos de las historias clínicas de todos los pacientes, significa que estamos desprotegiendo la
información personal de cada uno de los pacientes que está volcada en esas historias clínicas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que de manera indirecta las empresas de seguros sanitarios privados, llámese Adeslas, llámese Asisa, llámese DKV o llámese Sanitas, pueden tener acceso a los datos, digamos, personales, cuando digo personales quiero decir personales de carácter sanitario, que están en esas historias clínicas, que están en esos hospitales. Y lo que eso produce es que determinadas empresas del sector de los seguros sanitarios privados puedan en un momento determinado denegar la contratación de una póliza a un paciente porque son conocedores del historial clínico de este paciente. Es que además la mayor parte de los fondos de inversión especulativos tienen su sede en paraísos fiscales. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que se produce una disminución de los ingresos fiscales en España y por ende en las comunidades autónomas que están gestionando, subrayo, que están gestionando los sistemas sanitarios de cada una de las comunidades autónomas de España. Con lo cual, esto también está produciendo una disminución de ingresos que podrían ser utilizados en caso de que estos fondos de inversión especulativa no tuvieran sus sedes en paraísos fiscales, se podrían producir unos ingresos que podrían ser aplicados a la mejora del sistema sanitario público. Sin lugar a duda, yo diría que sin lugar a duda. ¿Por qué? Pues porque el desmantelamiento de la sanidad pública madrileña no es que lo diga la Auditoría Ciudadana de la Deuda. El otro día me hacía gracia porque la señora portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, la señora Álvarez de Toledo, decía que no se habían producido recortes. Bueno, pues yo le querría recordar a la señora Álvarez de Toledo y a aquellas personas que crean que no se ha producido un desmantelamiento de la sanidad pública madrileña, que, por ejemplo, en los 5 hospitales públicos más importantes de la Comunidad de Madrid, que son el Hospital Gregorio Marañón, el Hospital de la Paz, el Hospital 12 de Octubre, el Hospital Ramón y Cajal y el Hospital Clínico, en estos 5 hospitales, en el periodo comprendido entre el año 2008, inicio de la crisis, y el 2017, del que se tienen datos, los últimos datos, en estos 5 hospitales se han visto disminuidas sus camas en 1.185. Subrayo, 1.185. Y esto no es demagogia. Esto yo invito a la señora Álvarez de Toledo y a cualquier otra persona que tenga dudas a que consulte las estadísticas publicadas por el Ministerio de Sanidad y por el propio Servicio Madrileño de Salud. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero podría poner otro ejemplo, que es el del gasto sanitario per cápita. El gasto sanitario per cápita sencillamente es el ratio de dividir el gasto sanitario que se produce en una comunidad autónoma, cualquiera, Madrid, Cataluña, Valencia, Galicia, el resultado de dividir el gasto sanitario por la población existente en cada una de esas comunidades autónomas. Eso es lo que se entiende como gasto sanitario per cápita. Pues bien, en el periodo 2008-2017, la Comunidad de Madrid, en todo y cada uno de los años de ese periodo, ha sido la penúltima, subrayo, la penúltima comunidad en tener menor gasto sanitario per cápita, hasta el punto de que en el año 2017, que es el último año donde existen datos estadísticos, digamos, avalados por el Ministerio de Sanidad, el gasto sanitario per cápita de la Comunidad de Madrid era de 1.254 euros, mientras que la media de todas las comunidades autónomas era de 1.370. Es decir, teníamos un diferencial de 120 euros por persona. O sea, esta es una cifra muy importante, pero que también, para que nos hagamos una idea, si nos comparamos con la comunidad autónoma que en el año 2017 invertía más en gasto sanitario per cápita, era Euskadi o el País Vasco, con un importe de 1.620 euros por habitante. Es decir, que tenemos un diferencial,
o teníamos un diferencial en el año 2017 de 400 euros por persona. Esto nos da una idea de cuál ha sido, como consecuencia de todo esto que estoy comentando, esto muestra cuál ha sido, desgraciadamente, el desmantelamiento que ha sufrido la sanidad pública madrileña. Además, es que nos faltan 500 médicos profesionales, 2.000 enfermeras y 600 administrativos, lo cual todo esto significa que la sanidad pública madrileña es evidente a través de estos datos que ha sufrido un deterioro considerable. ¿Y en qué medida, como preguntabas, puede haber tenido repercusión? Pues estamos viendo todos los días en los medios de comunicación que faltan camas, no solamente camas en las UCIs, que también en la UCI, sino también camas para agudos. Y si no se hubieran disminuido en 1.185 camas, como he dicho antes, en estos 5 hospitales públicos, pues probablemente las condiciones de los pacientes ahora mismo serían bastante mejores que las que existen en la actualidad. Además, una serie de investigadores españoles, en un artículo publicado recientemente en la revista Lancet británica, decía Elena Elegido, una de las autoras de este artículo, que la falta de inversión en sanidad pública menoscaba la capacidad de responder a los aumentos repentinos de la necesidad de atención de la salud por parte de la población, como ha sido evidente y como está siendo evidente en el caso de la crisis del coronavirus. Aunque también es cierto que hay que decir que aunque hubiésemos tenido el número de camas que se han cerrado o el número de médicos y de enfermeras que no se han contratado o que se han, digamos, rescindido sus contratos por diferentes causas, también es cierto que con esta pandemia del coronavirus no habría sido suficiente, no habría habido suficientes recursos porque es una situación excepcional. Y también me gustaría hablar de otro tema en relación con el tema del deterioro, de qué medida el desmantelamiento de la sanidad pública ha podido tener repercusión en la crisis del coronavirus. Y es un elemento que no tiene que ver directamente con el tema de la sanidad, pero que sí que creo que es importante, y es el tema de la globalización económica y el tema de la deslocalización. ¿Qué significa? Significa que la globalización económica ha llevado a que solamente produzcan aquellos países cuyos niveles de costes fijos, es decir, el coste de personal, sean los más bajos en un mundo globalizado. Esta es la razón por la cual todas las grandes empresas multinacionales dejaron de fabricar, o empresas nacionales dejaron de fabricar en sus propios países para ir a fabricar esos productos a otros países cuyo coste de fabricación o de producción era menor, como es el caso de China, o el caso que tenemos también de Vietnam, o de Bangladesh, o de la India. Claro, ¿qué ocurre? Que las mascarillas que podrían haberse fabricado en España con una empresa nacional, como las fabrican en su mayor parte en China, pues el problema es que cuando llega una situación de crisis como la que tenemos ahora y como las que podrán venir en un futuro, nos vamos a encontrar con que no tenemos autonomía para poder nosotros mismos podernos autoabastecernos a través del mercado nacional. Tenemos que recurrir a otras empresas que tienen una producción de bienes esenciales que son esenciales para la salud de la población, como es el caso de los medicamentos, de los respiradores que estamos hablando día tras día hoy en los medios de comunicación, de las EPIs, etcétera, 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 ¿no? Bueno, aquí la cuestión clave a preguntarse, al menos desde nuestro punto de vista, es que en cualquier crisis, al final, ¿quién paga la crisis? Esa es la cuestión, la pregunta clave. ¿Quién paga la crisis? Y el problema es que si nos retrotraemos o vemos qué pasó en el 2008, en 2008 la crisis de la deuda, en este caso, sirvió como justificación para realizar políticas de recortes. ¿Que provocó el qué? Provocó el empobrecimiento de la población, provocó el deterioro de los derechos económicos, de los derechos sociales,
entre ellos la sanidad, pero también la vivienda, por poner ejemplos, el deterioro ambiental y también el deterioro de género. Entonces, con la crisis del coronavirus que tenemos actualmente y con la propia crisis económica que también tenemos, porque en muchos medios se está diciendo de que la próxima crisis económica que vamos a tener como consecuencia del coronavirus, de la crisis del coronavirus, y esto es falso. La crisis económica ya la tenemos y la teníamos antes de la crisis del coronavirus. Lo único que ha pasado es que la crisis del coronavirus lo que va a producir es como un catalizador dar más en esta crisis económica que ya teníamos. Entonces, el problema con la crisis del coronavirus es la misma pregunta que he hecho al principio. ¿Quién va a pagar la crisis del coronavirus y la crisis económica, social y ambiental y de género que va a venir a continuación? Pues no más que hay dos escenarios. Un escenario que es que paguen los mismos que esta crisis del coronavirus, la paguen los mismos que sufrieron la del 2008. O que por el contrario se ponga a la población, en el centro de las políticas económicas, sociales, ambientales y de género, de tal manera que si se hace esto, en este caso habría una cierta esperanza para que se revirtiera el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública y por ende también el papel de los fondos buitre. Lo que pasa es que, claro, luego habría que ir a lo concreto, porque, claro, esto podría ser de carácter general. Pero en el caso de la Comunidad de Madrid es imprescindible, mientras que exista la correlación de fuerzas que ahora mismo hay en el ámbito de la Comunidad de Madrid, es imprescindible que a raíz de esta crisis del coronavirus se produzca una movilización masiva de la ciudadanía que reclame y exija la recuperación de un sistema sanitario 100% público, con gestión totalmente pública, no con gestión mitad pública y mitad privada o privada del todo, sino con gestión pública, universal, sin exclusiones y de calidad. Que la experiencia del coronavirus nos debe de servir para que los ciudadanos reflexionemos y nos empoderemos. Pero también es cierto que hay que estar muy atentos, pues es posible que los enfoques de la extrema derecha, que se extiende a lo largo y ancho de todos los países de la Unión Europea, y el modelo neoliberal busquen también reforzar, a través de esta crisis, reforzar sus políticas y sus exigencias.